Si les digo que estamos en Transilvania a finales de octubre, ¿qué se imaginan que les vamos a mostrar? Los vamos a llevar a este castillo, ese que marketineramente, aunque algo de real puede llegar a tener, es conocido como el castillo de Drácula. Y los rumanos, más allá de ese nombre, ni lentos ni perezosos, hacen cada año una fiesta de Halloween en su honor, que dicen que están tremendas. Lamentablemente este año, como está revolucionado por un virus que es mucho más tenebroso que cualquier monstruo de ficción, la fiesta está suspendida. Pero pudieron organizar un tour nocturno de Halloween con capacidad limitada al que los vamos a llevar. Así que, ¿qué vamos a encontrar dentro de ese castillo tan famoso? Lo vamos a ver en el siguiente video. Para empezar, quizás no está de más aclarar que este no es el castillo de Drácula, porque Drácula es un personaje de ficción, pero lo llaman así porque es el que arquitectónicamente más se parece a aquel que está descrito en la novela escrita por Bram Stoker dentro del área de Transilvania. Ahora, podría haber sido en realidad cualquier castillo de estilo gótico, medievesco, etc. Pero bueno, ¿Medievesco? Ahora, podría haber sido cualquier otro castillo, pero vamos, a veces está bueno creer en la fantasía, en la ciencia ficción, y por eso tengo una pregunta para ustedes. ¿Qué lugar de ciencia ficción, si fuese real, les encantaría visitar? A mí personalmente me encantaría conocer Hogwarts, así que déjennos saber en los comentarios qué lugar les gustaría conocer. ¿Y a vos, Gus, qué lugar te gustaría conocer? Supongo que Rivendell, donde viven los elfos en El Señor de los Anillos. Más si está Liv Tyler. Lo lindo de visitarlo en esta época es que además de toda la información que encontraron en el castillo, digamos las placas informativas y demás, obviamente está todo decorado, hay gente vestida para la ocasión, obviamente, con trajes que te dan miedo. Y además hay mappings, o sea, animaciones en las paredes, está súper interesante. Y lo mejor para mí, algo bueno del Corona, es que como hay que mantener distancia social, nadie te corre con una sierra haciendo ruido y haciéndote correr y gritar por todos lados. I am the mother of Dracula and I say, hola argentinos. El castillo por afuera, como lo conocemos hoy en día, fue enviado a construir por el rey Luis I de Hungría, pero no fue muy utilizado, solo se utilizó, el mayor tiempo que fue utilizado fue durante 10 años por la reina María de Rumania, después de la Primera Guerra Mundial, y esta fue su habitación. How are you? Everything's fine? Yes, yes. Are you sure? Yes. We'll take care of you guys. The castle is full of surprises. Míticas que nos estamos encontrando en el castillo se llaman Lele, aparecen en forma de mujer cantando y bailando y te vuelven loco hasta que te quedas paralizado por su belleza. Además te pueden traer dolores de cabeza, enfermedades, pérdida de memoria y creo que en este caso nos está haciendo perder el foco de la cámara. Pero dicen que para evitar que te suceda esto tenés que juntar un par de hierbas mágicas y así no te va a pasar más, así que ahora tenemos que ir en búsqueda de esas hierbas mágicas. Los centauros son parte de la mitología rumana y supuestamente venían en la época de Semana Santa para llevarse o moler a palos o incluso matar a los que no habían terminado sus tareas domésticas,
porque durante Semana Santa tenían que hacer esas tareas domésticas y terminarlas para que después en Pascua pudieran celebrar y el día después de Pascua estén todos listos para ir a trabajar al campo. Si no habías terminado tus tareas domésticas, te venían a buscar y si la puerta estaba cerrada, le pedían ayuda a los objetos de la casa para que les abran la puerta, así ellos podían entrar a buscarte. Si los objetos estaban dados vueltas, no podían recibir el llamado del centauro y no podían ayudarlo para que te agarre. Así que si no habías terminado tus tareas domésticas, te convenía seguir desordenando y dar vuelta completamente todos los objetos de tu casa. Tenemos los objetos para matar al vampiro, el crucifijo, la pistola con la bala de plata, la estaca de madera y otras cosillas más. A ver, Gus, cinéfilo, haceme un top 5 de vampiros de ficción. Top 5, te pongo a Wojciech Motul de los simuladores, pero lo ponemos bien abajo porque no es un vampiro real, sino una simulación. Puesto número 4 a Leslie Nielsen haciendo Drácula. Número 3, y vamos a nombrar a Drácula, no podemos no poner a Bela Lugosi, que es como el Drácula del cine, pero yo lo quiero más por su papel en Glenn Glenda de Ed Wood. Puesto número 2, Max Schreck con el Nosferatu de William Dafoe en La Sombra del Vampiro, que si no vieron La Sombra del Vampiro, terminen este video, si quieren vean otro video más del canal, pero después se van a ver La Sombra del Vampiro, que es una más. Y puesto número 1, el Conde Pátula. Creo que mi yo de la infancia me está pidiendo que lo ponga en el top, así que el Conde Pátula, sin duda. Coméntenme también su lista de vampiros favoritos ahí abajo en los comentarios. Non vai por mi Argentina. Would you like to be my dinner? You are tasty. Come into the office. You'll be better. I can make you chowder. You know what chowder is? What? I make you small pieces. And I put some water. It's like a soup, but you'll be so much tasty. Ustedes dicen que me contratan como empleada del lugar. Más allá de la ficción, se dice que Bram Stoker se basó en no una, sino en dos personas de la vida real y que tienen una importante historia acá en Rumania. El primero es Vlad Tepes, conocido como el Empalador, un señor que vivió un par de años acá en este castillo, pero principalmente era de Valaquia y tuvo una historia muy sangrienta, llena de traiciones, muy interesante, que se las recomiendo, pero que es famoso por empalar a sus enemigos. ¿Y qué significa empalar? Meterles un palo desde la cola hasta la garganta, hasta la boca y dejarlos ahí colgados para que todos los vean. Del cual Stoker hasta se inspiró para sacar parte de la fisonomía del conde Drácula. La segunda persona fue Isabel Báthory, que era una condesa húngara nacida en Transilvania, que dice la leyenda que bebía y se bañaba en sangre de mujeres vírgenes. A ella se la condenó por brujería y por asesinato de como más de 600 chicas vírgenes, y es por eso que fue condenada y encerrada en un calabozo hasta que finalmente murió. ¿Por qué? Porque no la podían matar porque era parte de la realeza. Y según esta leyenda, sería la mujer con la mayor cantidad de asesinatos atribuidos en la historia de la humanidad. Pero bueno, hay muchos historiadores que dicen que estas leyendas, estas acusaciones fueron falsas, pero que le sirvieron a sus enemigos para tener una excelente excusa para deshacerse de ella y así apoderarse de todas sus pertenencias.
Está siendo divertido, la verdad que está siendo divertido. Así todo, pero más que tenga un montón de cosas, se puede apreciar el castillo y su arquitectura. Pero a nivel miedo, creo que me dio más miedo entrar a la fortaleza abandonada de Erceg Novi en Montenegro. Sí, o caminar por ese pueblito abandonado en Croacia, que le dejamos ahora el video recomendado. Y a algunas personas quizás les puede dar miedo la iglesia hecha con huesos humanos de Kutna Hora en República Checa. Todas esas tienen su video. Acá el hecho es el de cómo hay que mantener distancia social. Quizás no viene nadie persiguiéndote o no se acercan demasiado, lo cual para mi caso es muy bueno porque yo soy muy asustadiza, así que estoy feliz con eso, pero igualmente la experiencia en general... todos los que están disfrazados tienen un barbijo, entonces quizás no se termina de apreciar bien su maquillaje. Comparado con todos los videos en temporada normal, que está minado de gente, está explotadísimo. Acá pudimos disfrutarlo bastante tranquilo, otro de los rasgos positivos, entre comillas, de estar en tiempos de coronavirus. Y la verdad que está siendo lindo visitar el castillo de noche, tiene como otra mística, la verdad. Así que linda experiencia está siendo. Es la sala de instrumentos de tortura y creo que es lo que me da más miedo de todo el castillo. Siempre digo, no me dan miedo los fantasmas ni las criaturas, sino me dan miedo las atrocidades que puede hacer el ser humano, los seres vivos. Además de la lluvia, hace mucho frío, mucho. Finalmente el tour nos llevó aproximadamente como 3 horas recorrer el castillo. Pero se podía visitar desde las 5 de la tarde hasta las 10 de la noche, más o menos 5 horas, pero la verdad que estuvo bueno, estuvo entretenido. Es un castillo que la verdad adentro no llama tanto la atención como castillo, o sea, lo hizo, cada habitación se hizo más interesante con las atracciones que lo que había internamente. Como muebles, digamos. Si ya viste otros castillos o si ya viste todos los castillos que te recomendamos en la lista de reproducción que tenemos de castillos en Europa, probablemente este no te llame tanto la atención, pero la verdad es que valió mucho la pena venir en este contexto, este día, disfrutar de todas las sorpresas. Sí, estaría bueno venir a la fiesta quizás de Halloween, si tenés la oportunidad de visitar Rumania en una situación normal. Quizás está bueno venir a la fiesta, pero sí, la verdad que valió la pena. Esperemos que ustedes no se hayan asustado y se hayan quedado hasta el final y que no se hayan ido miedosos por el video. Si les gustó el video, no se olviden de dejar un like ahí o dislike si no les gustó, lo que quieran, un comentario de qué les pareció la experiencia, si vendrían en Halloween y se vendrían a visitar el castillo. Y de suscribirte si todavía no lo hiciste, que es gratis, así que dale click a esa campanita de notificaciones también. Gracias por acompañarnos, nos vemos y escuchamos en el siguiente video.